Hay cosas que Dios no revela a los curiosos, pero que permite sean dichas a los obedientes. Santa Brígida de Suecia nunca buscó visiones. De hecho, las temía. Temía equivocarse, temía la vanidad espiritual, temía que su alma no fuera lo suficientemente pura para recibir lo que venía del cielo. Y fue precisamente por ese temor santo, por esa humildad radical, que Dios le permitió escuchar algo que muy pocos han escuchado en toda la historia de la Iglesia: las palabras de un alma que ya había muerto y que todavía sufría. No era un fantasma, no era una aparición producto de la imaginación o del cansancio. Era una revelación permitida, un velo levantado por un instante para que los vivos pudieran entender algo que normalmente permanece oculto: lo que sucede después de la muerte, cuando el alma todavía no está lista para ver el rostro de Dios. Brígida vivió en el siglo XIV, una época de pestes, guerras y cismas en la Iglesia. Fue esposa fiel, madre de 8 hijos, viuda consagrada y más adelante una de las grandes místicas de la cristiandad. Sus revelaciones no nacieron de la curiosidad humana, sino del dolor ofrecido, de la penitencia aceptada, de la obediencia que no pregunta ¿por qué?, sino que responde sí antes de entender. Una noche, mientras oraba en su celda, sintió una presencia, no amenazante, pero sí pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. No era Dios quien hablaba esta vez, era otra voz, una voz que venía de un lugar donde el tiempo ya no corre como en la tierra, donde el arrepentimiento ya no puede cambiar el pasado, pero donde la esperanza todavía arde, aunque duela. Esa voz era de un alma que había amado a Dios, que había creído en Él, que había recibido los sacramentos, pero que no había terminado de morir a sí misma. Un alma que estaba en el purgatorio. Y Dios, en su misterio incomprensible, permitió que esa alma respondiera preguntas, no para satisfacer la curiosidad de Brígida, sino para despertar a los vivos, porque lo que esa alma dijo no consuela fácilmente. Advierte, sacude, convierte. Antes de seguir, quiero pedirte algo sencillo pero profundamente espiritual. Suscríbete a este canal. No es solo un botón, es un gesto de comunión con todas las almas que buscan crecer en la luz, en la oración y en el misterio. Tu suscripción sostiene esta misión. Hazlo ahora y sigamos juntos este camino. Brígida tomó su pluma, temblorosa. Sabía que lo que estaba a punto de escribir cambiaría su vida. Y tal vez, si tú escuchas con atención, cambiará también la tuya. Porque después de oír lo que esa alma reveló, nadie vuelve a ver la muerte de la misma forma. Nadie vuelve a ver el pecado como algo pequeño. Y nadie vuelve a ver la oración como algo opcional. La primera pregunta que Brígida hizo fue simple, pero aterradora. ¿Por qué estás ahí? Y la respuesta llegó con una claridad que dolía más que el fuego. Porque amé a Dios, pero no lo suficiente. Porque creí en Él, pero no hasta el final. Porque serví, pero me guardé algo para mí. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Brígida como con hierro ardiente. No eran palabras de condena, sino de verdad pura. Y la verdad, cuando es completa, siempre duele antes de sanar. Dios no se conforma con que lo amemos un poco. No se conforma con que le demos lo que nos sobra. Él lo quiere todo, no porque sea egoísta, sino porque sabe que solo entregándonos por completo podemos ser verdaderamente libres. El alma continuó. En la tierra creí que bastaba con no hacer el mal, pero no basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien. Y no basta con hacer el bien, hay que hacerlo por amor. Y no basta con hacerlo por amor, hay que amar sin reservas. Brígida escribía rápido, como si temiera que las palabras se desvanecieran antes de poder atraparlas en el papel. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza, porque sabía que esas palabras no eran solo para ella, eran para todos nosotros. El alma en el purgatorio no había cometido crímenes, no había matado, no había robado, no había destruido vidas. Su pecado, si así puede llamarse, fue mucho más sutil y por eso mismo mucho más común. Había vivido con tibieza, había amado a Dios, pero también a su comodidad. Había rezado,
pero también había perdido el tiempo. Había dado limosna, pero había guardado mucho más de lo que entregó. Y ahora, del otro lado de la muerte, veía con total claridad que cada oportunidad desperdiciada había sido un paso más lejos del cielo. No vivimos dos veces, susurró el alma, y el tiempo que creemos tener ya pasó. Brígida dejó caer la pluma y se cubrió el rostro con las manos. No lloraba por miedo, sino por amor, porque había entendido algo terrible y hermoso al mismo tiempo, que Dios nos ama tanto que no nos deja entrar al cielo sin estar completamente limpios, no porque seamos indignos, sino porque Él es santo, y en esa santidad no cabe la tibieza. La conversación apenas comenzaba, y lo que vendría después sería aún más revelador, más urgente, más necesario. Porque si esta alma pudo hablar, fue para que nosotros pudiéramos escuchar a tiempo. La segunda pregunta de Brígida fue directa, casi infantil en su simplicidad, pero devastadora en su respuesta. ¿Qué pecado te mantiene ahí? El alma guardó silencio por un momento, no porque dudara, sino porque la respuesta era difícil de expresar con palabras humanas. Finalmente habló, y su voz sonaba cansada, pero serena. No fueron grandes pecados a los ojos del mundo. No maté, no robé, no destruí familias, pero repetí una y otra vez pequeñas desobediencias. Y esas pequeñas desobediencias construyeron un muro entre Dios y yo. Un muro que ahora debe ser derribado ladrillo por ladrillo. Brígida sintió un escalofrío, porque esa respuesta la incluía a ella también, y te incluye a ti, a todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos pensado, no es para tanto, Dios entiende, es solo un pecadito, mañana me confieso? Y mientras tanto, ladrillo sobre ladrillo, levantamos muros que ni siquiera vemos hasta que es demasiado tarde. El mundo llama a esto detalles. El cielo lo llama atraso. Porque cada vez que elegimos nuestra voluntad sobre la de Dios, aunque sea en algo que parece insignificante, estamos diciendo, yo sé mejor que tú. Y esa mentira, repetida 1000 veces, se convierte en cadenas que el alma debe romper después de la muerte. El alma continuó, pospuse mi conversión. Siempre creí que habría tiempo. Tiempo para cambiar, tiempo para amar más, tiempo para entregarme de verdad. Pero el tiempo se acabó antes de que yo estuviera lista. Y ahora, aquí, no hay más tiempo. Solo hay purificación. Brígida se atrevió a preguntar lo que muchos temen. ¿Es el sufrimiento ahí como en la tierra? Y la respuesta fue clara como agua de manantial. No, en la tierra el sufrimiento pasa. Puedes distraerte, puedes huir, puedes aliviarlo con palabras, con sueño, con consuelo humano. Pero aquí el sufrimiento no pasa, purifica. No puedes evitarlo, no puedes negociarlo, no puedes escapar de él. Es como un fuego que no quema la piel, sino el alma. Y ese fuego es misericordia, no castigo. Misericordia. Esa palabra quedó flotando en el aire como incienso. Porque es cierto, Dios no purifica por crueldad, sino por amor. No castiga para destruir, sino para sanar. El purgatorio no es venganza divina, es la última misericordia para las almas que todavía no están listas para ver la luz infinita del cielo. Porque nadie puede entrar al cielo con manchas, explicó el alma. No porque Dios sea exigente, sino porque el cielo es tan puro, tan santo, tan luminoso, que cualquier sombra en nosotros dolería más que el fuego purificador. Dios nos ama tanto que no permite que entremos hasta estar completamente limpios. Brígida escribía, y las lágrimas caían sobre el pergamino, manchando algunas palabras, pero no detenía su mano, porque sabía que cada palabra de esa alma era un regalo para los vivos, un aviso, una gracia. El alma entonces reveló algo que pocos comprenden. En la tierra, creí que amar a Dios significaba sentir amor. Pero amar a Dios no es un sentimiento, es una decisión. Y es una decisión que debe renovarse cada día, cada hora, en cada pequeña elección. Yo amaba a Dios cuando era fácil, cuando me convenía, cuando no me costaba nada. Pero cuando amar a Dios significaba renunciar a mi comodidad, a mi orgullo, a mis pequeños placeres,
ahí dudaba. Y esas dudas, esas pequeñas traiciones del corazón, son las que ahora debo purgar. Qué palabras tan difíciles de escuchar, y sin embargo, qué necesarias, porque todos conocemos esa tibieza. Todos hemos sentido ese amor a medias, ese sí, pero no tanto, ese te amo, Señor, pero déjame primero. Y el alma del purgatorio estaba diciendo con total claridad, eso no basta. No basta para entrar al cielo. Brígida reunió valor y preguntó, ¿qué debemos hacer entonces? Y la respuesta fue sencilla pero radical, morir. Morir a ustedes mismos antes de que la muerte los tome. Morir a su voluntad, a su orgullo, a su comodidad, porque solo quien ha muerto a sí mismo puede vivir verdaderamente en Dios. Y solo quien vive en Dios puede entrar al cielo sin pasar por este fuego. El silencio que siguió fue profundo, sagrado. Brígida comprendió que no estaba recibiendo una lección teológica abstracta. Estaba recibiendo una invitación urgente a la santidad. Una invitación que no admite demoras, que no acepta excusas, que no se satisface con tibiezas. No vivimos dos veces, repitió el alma, y cada día que pasa sin morir a nosotros mismos es un día más de purificación que nos espera. Brígida cerró los ojos y oró en silencio. No sabía si tenía fuerzas para vivir lo que acababa de escuchar, pero sabía que no tenía opción, porque la verdad, una vez conocida, exige respuesta, y la respuesta solo puede ser una: conversión total, amor sin reservas, muerte completa a uno mismo. Nada menos que eso abre las puertas del cielo. Brígida, con el corazón aún acelerado por lo que acababa de escuchar, se atrevió a hacer una pregunta que muchos se hacen en secreto. ¿Puedes rezar por ti misma? ¿Puedes pedirle a Dios que acorte tu sufrimiento? La respuesta llegó con una tristeza que atravesaba el velo entre los mundos. No, el tiempo del mérito ya pasó. Cuando estaba viva, cada oración mía tenía valor ante Dios. Cada sacrificio sumaba. Cada lágrima de arrepentimiento abría puertas. Pero ahora, después de la muerte, ya no puedo merecer nada. Solo puedo recibir lo que otros hagan por mí. Qué verdad tan dura de aceptar. Y sin embargo, qué clara. Porque la vida en la tierra no es solo un tiempo para disfrutar o para sufrir. Es el único tiempo en el que podemos crecer espiritualmente. El único tiempo en el que nuestras acciones tienen peso eterno. Después de la muerte, la cosecha está terminada. Solo queda contar lo que se sembró. Por eso, continuó el alma, cada misa que ofrecen por mí, cada rosario que rezan en mi nombre, cada limosna dada por mi alma, todo eso me alcanza aquí como agua viva derramada sobre fuego ardiente. Ustedes, los vivos, son mi única esperanza. Brígida sintió el peso de esa responsabilidad. Nosotros, los vivos, somos la única esperanza de las almas que sufren. No porque Dios no pueda salvarlas, sino porque Él ha querido que la salvación sea comunitaria, que los vivos ayuden a los muertos, que nadie se salve solo. La comunión de los santos no es solo un concepto teológico bonito, es una realidad viva, urgente, poderosa. ¿Y qué es lo que más alivia tu sufrimiento?, preguntó Brígida con voz temblorosa. El alma no dudó. La Santa Misa. Nada en el universo tiene el poder de la misa, porque en la misa no es solo la Iglesia la que ora, es Cristo mismo quien se ofrece al Padre, y cuando esa ofrenda es unida a mi nombre, cuando alguien pide que esa misa sea aplicada por mi alma, el efecto es inmediato. No hay oración más poderosa, no hay sacrificio más grande, no hay intercesión más eficaz. Brígida escribía rápido, casi sin respirar, porque entendía que muchos en la tierra habían olvidado esto. Habían olvidado que la misa no es solo un ritual, no es solo una costumbre, no es solo una obligación dominical. La misa es el Calvario hecho presente. Es la sangre de Cristo derramándose otra vez, no en dolor, sino en gloria, para lavar las almas que todavía no están listas para el cielo. ¿Te arrepientes?, preguntó Brígida, casi susurrando. Y la respuesta fue un grito silencioso que atravesó su corazón. Sí, me arrepiento, pero no de haber sufrido en la tierra, no de haber pasado por pruebas,
no de haber sido probada. Me arrepiento de no haber amado más cuando podía. Me arrepiento de cada minuto perdido, de cada oportunidad desperdiciada, de cada vez que elegí lo cómodo sobre lo santo. ¿Cuántas veces nosotros también nos arrepentimos de cosas equivocadas? Nos arrepentimos de haber sufrido, de haber sido rechazados, de haber perdido algo que queríamos. Pero no nos arrepentimos de lo que realmente importa, de no haber amado lo suficiente. El alma continuó. Si pudiera volver a la tierra por un solo día, no pediría riqueza, ni salud, ni comodidad. Solo pediría la gracia de amar sin medida, de entregarme sin reservas, de vivir cada segundo como si fuera el último. Porque ahora veo que cada segundo era el último. Cada oportunidad de amar era única. Y yo las dejé pasar, creyendo que siempre habría otra. Brígida cerró los ojos, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Porque esa era la verdad más dolorosa de todas, que el tiempo que creemos tener ya pasó. Entonces, reunió fuerzas para hacer una pregunta más. ¿Qué fue lo que más te sorprendió después de la muerte? El alma guardó silencio por un momento largo, como si buscara las palabras adecuadas para algo que no tiene palabras. Finalmente habló, y su voz sonaba diferente, más suave, casi reverente. La santidad de Dios. En la tierra, escuchamos sobre la santidad de Dios, leemos sobre ella, la confesamos con los labios, pero no la entendemos. No podemos entenderla, porque la santidad de Dios no es solo pureza moral, es fuego, es luz absoluta, es belleza tan intensa que cualquier sombra en nosotros se vuelve insoportable. Brígida apenas podía sostener la pluma, porque estaba entendiendo algo que muy pocos comprenden, que Dios no nos exige santidad por capricho, sino porque Él mismo es santo. Y acercarse a Él sin estar purificado sería como acercarse al sol sin protección. Lo segundo que me sorprendió, continuó el alma, fue darme cuenta de cuán en serio me había tomado las cosas equivocadas en la vida. Me preocupé tanto por mi reputación, por lo que otros pensaban de mí, por asegurar mi comodidad. Y ahora veo que todo eso era humo, vanidad. Nada de eso importa aquí. Lo único que importa es cuánto amamos. Y yo amé tan poco. Esas palabras resonaron en el corazón de Brígida como campanas que llaman a despertar. Porque todos nosotros estamos cometiendo el mismo error ahora mismo. Nos tomamos tan en serio las cosas que no importan y tomamos con tanta levedad las cosas que son eternas. Nos preocupamos por nuestra imagen, por nuestro éxito, por nuestras comodidades. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a amar de verdad? ¿Cuánto tiempo invertimos en morir a nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración profunda, en sacrificio silencioso, en entrega total? El alma del purgatorio había descubierto demasiado tarde que el cielo no se adapta a nosotros. Somos nosotros los que debemos ser transformados para poder entrar en él. Y esa transformación solo puede suceder en la tierra. Después de la muerte, ya no hay tiempo de crecer, solo de purificarse. La voz de Brígida temblaba cuando hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el error más común de los vivos? El alma respondió sin dudarlo, y su respuesta fue como un trueno en medio del silencio. Creer que siempre habrá tiempo. Todos piensan, mañana me arrepentiré, mañana cambiaré, mañana empezaré a vivir de verdad. Pero el mañana no está prometido a nadie. Y para muchos el último aviso ya pasó sin que lo notaran. ¡Qué golpe al corazón! Porque todos somos culpables de ese error. Todos posponemos nuestra conversión, todos dejamos para después lo que deberíamos hacer hoy. Y mientras tanto, el tiempo corre, la vida se escurre entre los dedos y la eternidad se acerca sin que estemos preparados. En la tierra, continuó el alma, hay una ilusión extraña, la ilusión de permanencia. La gente vive como si fuera inmortal, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Planean su futuro, construyen sus sueños, acumulan riquezas, pero no planean su eternidad. Y cuando llega la muerte, muchos se sorprenden como si no supieran que algún día llegaría. Brígida sintió un escalofrío, porque era verdad. Todos sabemos que vamos a morir, pero vivimos como si no lo supiéramos. Hacemos planes para dentro de 10 años,
pero no sabemos si llegaremos a mañana. Entonces, se atrevió a preguntar algo que muchos temen. ¿La muerte repentina es un castigo de Dios? Y la respuesta la dejó sin aliento. No, la muerte repentina no es castigo, es permisión. Dios permite la muerte súbita cuando el alma ya no resistiría a un aviso mayor, cuando la misericordia divina ve que más tiempo solo llevaría a más pecado. A veces, Dios corta el hilo de la vida no por ira, sino por compasión, para evitar que el alma se hunda más profundo en las tinieblas. ¡Qué misterio tan profundo! ¡Qué verdad tan difícil de aceptar! Porque nosotros vemos la muerte repentina como tragedia, como injusticia. Pero desde la perspectiva de la eternidad, a veces es la última misericordia. Dios conoce el corazón de cada persona. Sabe cuándo un alma todavía puede convertirse y cuándo ya está tan endurecida que más tiempo solo sería su perdición. Por eso, explicó el alma, nadie debe juzgar a los que mueren repentinamente. No sabemos qué diálogo secreto hubo entre esa alma y Dios en el último instante. No sabemos qué gracia fue ofrecida, qué arrepentimiento fue posible. Solo Dios lo sabe. Brígida escribía con manos temblorosas, porque estaba entendiendo que la justicia de Dios es mucho más compleja y misericordiosa de lo que imaginamos. No es una justicia mecánica, fría, calculadora. Es una justicia que toma en cuenta cada circunstancia, cada debilidad, cada oportunidad perdida o aprovechada. ¿Y qué les pedirías a los vivos?, preguntó Brígida. La respuesta fue directa, urgente, casi un grito: que recen ahora, no mañana, no la próxima semana, ahora. Porque el ahora es lo único que tienen, el ahora es lo único que es real, todo lo demás es ilusión. Qué llamado tan claro, qué invitación tan urgente. Porque es verdad, siempre encontramos tiempo para todo menos para lo esencial. Tenemos tiempo para las redes sociales, para las series, para las distracciones sin fin. Pero cuando se trata de orar, de leer la Escritura, de hacer un sacrificio por las almas del purgatorio, siempre lo dejamos para después, y el después nunca llega. Cada día sin oración, advirtió el alma, es un día perdido. Cada noche sin examen de conciencia es una oportunidad desperdiciada. Cada misa a la que no asisten por pereza o indiferencia es una gracia que dejan pasar, y todo eso se suma, todo eso pesa. Brígida respiró profundo antes de hacer la siguiente pregunta, porque sabía que la respuesta dolería. ¿Quién sufre más en el purgatorio? El alma guardó silencio por un momento, como si la pregunta misma le causara dolor. Finalmente habló, y su voz sonaba cansada, infinitamente triste. Los que sabían mucho y amaron poco. Los que conocían la doctrina, pero no la vivían. Los que podían citar la Biblia de memoria, pero no seguían sus enseñanzas. Los que criticaban a otros por sus faltas, pero no veían las propias. Los que hablaban de Dios, pero no lo buscaban de verdad. ¡Qué palabras tan difíciles! Y sin embargo, qué necesarias para este tiempo. Porque hoy hay muchos que se llaman cristianos, pero viven como paganos. Muchos que saben teología, pero no conocen a Dios. Muchos que defienden la fe en las redes sociales, pero no oran en privado. Muchos que critican al Papa, a los sacerdotes, a la Iglesia, pero no se critican a sí mismos. El conocimiento sin amor, explicó el alma, es una carga más pesada que la ignorancia, porque quien conoce la verdad y no la vive, tiene menos excusa que quien nunca la conoció. A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Brígida cerró los ojos y oró en silencio, porque ella misma, con todas sus visiones y revelaciones, podía caer en esa trampa. El peligro no está en saber poco, sino en saber mucho y vivir poco. El alma añadió una última advertencia. Digan a los vivos que no busquen señales, que no pidan milagros, que no esperen visiones. Lo que necesitan, ya lo tienen. Los sacramentos, la escritura, la oración. Eso basta, más que basta. Si no viven con eso, tampoco vivirían con más. Y con esas palabras Brígida comprendió que el problema nunca ha sido la falta de información. El problema es la falta de conversión. No necesitamos más luz, necesitamos ojos nuevos para ver la luz que ya tenemos.
Brígida, con el corazón lleno de todo lo que había escuchado, preguntó con voz apenas audible: ¿qué es lo que más acelera tu liberación? ¿Qué pueden hacer los vivos para ayudarte más? La respuesta vino con una claridad que cortaba como luz en tinieblas. 3 cosas, sobre todo: la Santa Misa ofrecida por mi alma, los sacrificios aceptados en silencio, sin queja ni resentimiento, y el rosario rezado con amor, no con prisa ni distracción. Qué sencillo, y sin embargo, qué poderoso. La misa, explicó el alma, porque es el mismo sacrificio de Cristo en el Calvario. Cuando alguien pide que una misa sea aplicada por mí, es como si la sangre de Cristo se derramara de nuevo sobre mis heridas espirituales. No hay nada más poderoso en el universo. Brígida escribía, y sentía el peso de esas palabras. ¿Cuántas veces la gente asiste a misa sin pensar en las almas que sufren? ¿Cuántas veces se olvidan de ofrecer esa misa por alguien, de pedir al sacerdote que la aplique por los difuntos? Los sacrificios en silencio, continuó el alma, porque el sufrimiento unido al de Cristo tiene un valor infinito. Cuando alguien en la tierra acepta un dolor, una humillación, una enfermedad, sin quejarse, sin rebelarse, y lo ofrece por las almas del purgatorio, ese sacrificio nos alcanza como agua fresca en medio del desierto. ¡Qué revelación! Porque todos sufrimos, todos tenemos dolores, decepciones, enfermedades. La diferencia está en qué hacemos con ese sufrimiento. ¿Lo desperdiciamos en quejas? ¿Lo convertimos en amargura? ¿O lo transformamos en oración por los que ya no pueden orar por sí mismos? Y el rosario, añadió el alma con una ternura que Brígida casi podía sentir, porque cada Ave María es como una caricia de la Madre sobre mis heridas. María es Madre de misericordia, y cuando alguien reza el rosario por nosotros, ella misma intercede ante su Hijo. No hay oración que ella no escuche, no hay súplica que ella no lleve ante el trono de Dios. Brígida sintió lágrimas en sus ojos, porque el rosario, esa oración tan sencilla que algunos desprecian como repetitiva o aburrida, tiene un poder que pocos comprenden. No es la cantidad de palabras lo que importa, sino el amor con que se rezan. Entonces Brígida, casi temiendo la respuesta, preguntó: ¿puedes ver el cielo desde donde estás? El alma guardó silencio por un largo momento, como si la pregunta misma le causara un dolor dulce, imposible de explicar. Finalmente habló, y su voz sonaba diferente, más suave, casi quebrada. Sí, puedo verlo, y eso es lo que más duele, y lo que más consuela. ¡Qué paradoja! ¡Qué misterio! Duele, explicó el alma, porque veo la felicidad infinita que me espera, la luz que nunca se apaga, el amor que nunca falla. Veo a los santos en gloria, veo a los ángeles en adoración, veo el rostro de Dios, pero de lejos, como alguien que ve el sol a través de un velo, que siente su calor pero no puede acercarse. Y esa distancia, aunque sé que es temporal, es una agonía más profunda que cualquier fuego. Brígida apenas podía respirar, porque estaba entendiendo algo que muy pocos comprenden, que el sufrimiento del purgatorio no es principalmente físico, es la nostalgia de Dios, es saber que Él está ahí, tan cerca, esperándonos, pero todavía no podemos llegar. Pero también consuela, continuó el alma, y su voz se volvió más luminosa, porque sé con certeza absoluta que llegaré. No hay duda, no hay miedo, no hay posibilidad de perdición. El purgatorio duele, pero no es el infierno. El infierno es desesperación eterna. El purgatorio es esperanza ardiente. Sé que cada segundo que pasa me acerca más a Él. Sé que esta purificación tiene un final, y ese final es gloria eterna. ¡Qué consuelo tan grande en medio del dolor! Porque las almas del purgatorio sufren, sí, pero sufren con esperanza. Sufren sabiendo que su sufrimiento no es en vano, que cada lágrima las purifica, que cada segundo las acerca al abrazo eterno de Dios. Brígida, con voz temblorosa, preguntó: ¿volverías a la tierra si pudieras? Y la respuesta fue inmediata, casi un grito del alma: sí, volvería, pero no para huir del sufrimiento. Volvería por un solo día, por una sola hora,
para amar más, para amar como ahora sé que debí amar, para vivir cada segundo con la intensidad que solo la cercanía de la eternidad enseña. Qué deseo tan puro, qué anhelo tan santo. Si pudiera volver, continuó el alma, no perdería un segundo en cosas que no importan, no me preocuparía por lo que otros piensan de mí, no guardaría rencores, no postergaría perdones, no dejaría palabras de amor sin decir. Viviría cada instante como si fuera una oportunidad única de glorificar a Dios, porque eso es lo que es, una oportunidad única. Brígida cerró los ojos y las lágrimas corrieron libremente por su rostro, porque ella todavía estaba viva, todavía tenía tiempo, todavía podía hacer lo que esa alma anhelaba hacer, y ya no podía. Y nosotros también, nosotros que leemos esto, que escuchamos esto, todavía tenemos tiempo, todavía podemos cambiar, todavía podemos amar más, perdonar más, entregarnos más. ¿Pero por cuánto tiempo más? Brígida, sintiendo que el encuentro llegaba a su fin, reunió todo su valor para hacer una última pregunta. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Un último aviso para los vivos? El alma respondió con una voz que parecía atravesar no solo el velo entre los mundos, sino el corazón mismo de quien escucha. Diles que no vivan como si Dios fuera distante. Diles que Él está más cerca de la muerte de lo que imaginan. Cada latido del corazón podría ser el último, cada amanecer podría ser el final, y cuando llegue ese momento, solo una cosa importará. ¿Cuánto amaron? Santa Brígida dejó caer la pluma. Sus manos temblaban, todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de reverencia, no de terror, sino de amor, porque había entendido algo que cambiaría su vida para siempre, que la eternidad no comienza después de la muerte, comienza ahora. Tomó la pluma de nuevo, sabiendo que no escribía solo para ella, escribía para todos los que vendrían después, para ti que lees esto ahora, para mí que lo escribo, para cada alma que todavía tiene tiempo de cambiar. Esa revelación no fue dada para aterrorizar, sino para salvar, no para condenar, sino para despertar. Porque Dios, en su infinita misericordia, a veces permite que el velo se levante para que los vivos no caminen dormidos hacia la eternidad. Si este mensaje ha llegado hasta ti, no ha sido por casualidad. No hay casualidades en el plan de Dios. Quizás sea este el aviso que necesitabas. Quizás sea esta la última llamada antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo muy sencillo pero profundamente importante. Ofrece hoy una misa por un alma olvidada del purgatorio. Reza un rosario por alguien que ya no puede rezar por sí mismo. Haz un pequeño sacrificio en silencio, sin contarlo a nadie, y ofrécelo por las almas que sufren. Tal vez mañana alguien haga lo mismo por ti, porque todos llegaremos ahí. Todos cruzaremos ese umbral, y cuando lo hagamos, la única riqueza que llevaremos será el amor que dimos. La única moneda que valdrá será la oración que hicimos. La única cosa que importará será cuánto morimos a nosotros mismos mientras todavía teníamos tiempo. Santa Brígida vivió el resto de sus días con una urgencia santa. No como quien huye del miedo, sino como quien corre hacia el amor. Cada misa la vivía como si fuera la última. Cada rosario lo rezaba como si de él dependiera la eternidad. Cada sacrificio lo ofrecía sabiendo que alcanzaba a almas que ella nunca conocería en esta vida. Y cuando finalmente llegó su hora, cuenta la tradición que no sintió temor, porque había vivido cada día preparándose para ese momento. Había amado mientras pudo, había dado mientras tuvo, había muerto a sí misma antes de que la muerte la llamara. Que nosotros hagamos lo mismo, que no esperemos a mañana para amar más, que no pospongamos nuestra conversión un día más, porque el tiempo que creemos tener ya está corriendo, y cuando se acabe, solo quedará una pregunta: ¿amamos lo suficiente? La misericordia de Dios es infinita, pero el tiempo para merecerla no lo es. La gracia está disponible, pero solo mientras hay vida. El perdón está listo, pero solo para quien lo busca antes de morir. Las almas del purgatorio
Nos gritan desde el silencio. No cometan nuestros errores. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. No vivan como si fueran inmortales. Amen ahora, perdonen ahora, conviértanse ahora. Porque el ahora es todo lo que tenemos. Y el ahora es donde Dios nos espera.